días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. Bueno, en el día de hoy, primero le vamos a dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Como siempre, muchísimas gracias por sumarse al equipo y por hacernos compañía. Bueno, como verán en la mesa de trabajo, tengo restitos de hilo de algodón, aguja lanera, una tijerita y una aguja de crochet acorde y un poquito de vellón que por acá no se está viendo, así que lo que vamos a hacer con restos, vamos a volver a utilizarlos, vamos a darles esa segunda oportunidad y en el día de hoy vamos a comenzar la saga de las setas. ¿Se acuerdan que habíamos tejido unos honguitos para la época de marzo, época en que acá comienza el otoño? Nosotros vamos a entrar en la primavera, pero muchos amigos me pidieron que haga todos los modelos. Así que a partir del día de hoy les voy a grabar, se los voy a ir mechando con otros videitos. Así que bueno, vamos a volver a tejer esas setas tan bonitas porque bueno, nada, tenemos que terminar, ¿sí? Con ese proyecto que habíamos empezado y que, bueno, había quedado un poquito abandonado por ahí. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con el paso a paso. Algo que me olvidé es, bueno, ustedes saben que siempre que trabajamos con estos amigurumis necesitamos un marcador. Bueno, vamos a hacer el tronco de este modelo de Z. Para eso vamos a hacer un anillo mágico, yo lo voy a hacer en color, en tono blanco, ustedes eligen el que quieran, ¿sí? Voy a trabajar con una aguja 2,5 milímetros, saben que es la que yo habitualmente utilizo porque tejo con hilos finitos, de grosores finos. Ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo, como todo amigurumi, comienza con 6 puntos bajos. Recuerden tejer el primero y marcarlo. Yo no me voy a detener mucho porque en mis primeros videos yo esto lo expliqué. Si sos nueva y pasás por primera vez y no tenés ni idea de tejido, te recomiendo que vayas a mis videos más antiguos. No están con la mejor calidad, pero bueno, están hechos con mucho amor y seguramente vas a aprender a tejer. Eh, ¿Sí? Yo trato de superarme día a día. Recuerden que yo no soy profesora, yo les transmito a ustedes lo que yo aprendo y lo que tanto amo. Bueno, entonces tejemos los 6 puntos bajos. Vamos a tirar un poquito de la hebrita del inicio para que esto se cierre, no demasiado, porque si no se nos va a deformar. Y nos vamos a unir donde tenemos el marcador para iniciar la vuelta número 2. Hay gente que se une con punto deslizado y hace una cadenita de altura. Yo directamente tejo en espiral y ahí mismo tejo mi primer punto bajo de esta segunda vuelta. Bueno, para esta segunda vuelta vamos a hacer todos aumentos, ¿sí? Es decir, 2 puntos bajos en cada punto de base. Si en la primera vuelta teníamos 6, en esta vamos a terminar con 12 puntos bajos. Así que, bueno, recuerden, 2 puntos bajos en cada punto de base. Me quedo tejiendo, se me escapa un puntito, ahí me quedo tejiendo y nos vemos al finalizar la vuelta esta número 2. Muy bien, terminamos la vuelta número 2, quitamos el marcador, tejemos un punto bajo en este primer punto donde estaba marcado, volvemos a colocar el marcador y para esta vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y al lado un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a repetir. De nuevo, un punto bajo, y a continuación un aumento. Al finalizar esta vuelta número 3 vamos a tener un total de 18 puntos bajos en nuestro trabajo. Vamos a iniciar la vuelta número 4. Quito el marcador, tejo mi primer punto bajo y vuelvo a marcar para no perder el inicio de mi vuelta. A partir de ahora, en la vuelta número 4, que es esta, la número 5, la número 6, la número 7, 8, 9, 10, 11 y 12, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base. Es decir, vamos a tejer sin hacer ni aumentos ni disminuciones. Esto se va a empezar a cerrar y se va a empezar a formar nuestro tronquito. Recordá, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 12 inclusive, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base. Así que nos vemos en un ratitito bastante largo. Me voy a ir a la pausa, voy a tejer toda esta cantidad de vueltas que nos pide el patrón y nos encontramos. Para la vuelta número 13 vamos a comenzar
retirando el marcador y tejiendo un punto bajo. Volvemos a marcar. Y a continuación una disminución. Y esta es la secuencia para esta vuelta número 13. Un punto bajo y a continuación una disminución. Vamos a tener al final de esta hilera 12 puntos bajos. Me quedo tejiendo y nos vemos para la siguiente vuelta. Antes de comenzar la vuelta número 14, lo que vamos a hacer es rellenar un poquito el tronco. Y vamos a ingresar, vamos a colocarle vellón siliconado. Un poquito para que quede mullidito, si no duro. Ahí. Se ayudan con los dedos o con una aguja un poquito más gruesa. Recuerden de despejar, de llevarlo bien abajo para despejar esta hilera y que no se nos enganche ahora cuando volvamos a tejer. Así que bueno, una vez que está relleno, vamos a tejer la vuelta 14, 15, 16, 17 y 18 sin hacer nada, ¿sí? Es decir, tejer un punto bajo en cada punto de base. Recuerden que tenemos ahora 12 puntos, así que desde la vuelta 14 a la 18 tejemos un punto en cada punto de base. Y ahí, cuando terminemos, yo vuelvo a pausar, vuelvo a tejer estas hileras que me pide el patrón y nos encontramos para la vuelta número 19. Coloqué un poquito más de relleno y ahora para la vuelta número 19 vamos a tejer un punto bajo. Tiramos el marcador, un punto bajo. Volvemos a colocar el marcador. Y a continuación vamos a hacer un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir. Un punto bajo, un aumento. Al finalizar la vuelta número 19 vamos a volver a tener los 18 puntos. Y vamos a tejer una vuelta más, la número 20, sin hacer ningún aumento, ¿sí? Volvemos la número 20, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base. Y ahí vamos a hacer el cambio de color y ya le vamos a hacer la parte del sombrerito. Así que vayan viendo qué color van a querer colocarle, ¿sí? Esto es a gusto. Busquen colores otoñales que tengan por ahí y ahí vamos a hacer el sombrerito. Bueno, muy bien, ya tejí la vuelta número 20. Recuerden que era un punto bajo en cada punto de base. Y terminamos con 18 puntos. Y ahora vamos a hacer el cambio de color y vamos a hacer el sombrerito. Para el cambio de color, yo un punto antes de finalizar dejo las dos hebritas pendientes de cierre y ahí coloco, yo lo voy a hacer con este color. Hago el cambio de color para que se note lo menos posible. Y para eso lo primero que hago es dejar una hebrita para después poder ocultar. Una hebrita larga. Hago un primer rulito o un punto cadenita. Suelto. Y ahí vuelvo a tomar los dos puntos con el que venía tejiendo, con el color que venía tejiendo. Y cierro con el nuevo color. Así se disimula bastante el cambio. Bueno, ajusto la hebra, en mi caso la blanca, que era con la que estaba tejiendo, y empiezo a tejer la vuelta número 21 y hago un primer punto bajo y tomo las dos hebras, ¿sí? la del color que voy a cortar y la que con el que comencé, y voy a ir pisando para que quede más ajustadito también, ¿sí? Aún. Bueno, marco. Entonces, vuelta número 21. Con el nuevo color vamos a hacer dos puntos bajos. Ya hice uno. Acá voy a hacer un segundo. Y al lado un aumento. Y repito, un punto bajo. Al lado otra vez un punto bajo. Y a continuación un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir en la vuelta número 21. Ya acá voy a cortar mi hilo blanco, porque ya quedó bastante sujeto, ya lo podemos cortar. Ahí, ya lo descarto.
Bueno, y continúo tejiendo, en mi caso con el color chocolate. Al finalizar esta vuelta número 21 nos van a quedar 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 22, que es la próxima, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base, es decir, vamos a volver a tejer la vuelta número 22 sin hacer aumentos, ¿sí? Vamos a tejer un punto acá, un punto bajo, un segundo punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta 21, y en la vuelta número 22 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de base sin hacer ningún tipo de aumento. Así que nos vemos para la vuelta número 23. Para la vuelta número 23 vamos a tejer un punto bajo, marcamos, un segundo punto bajo, un tercero y a continuación un aumento. Y la secuencia es esa: un punto bajo, un segundo punto bajo, un tercer punto bajo, uno al lado del otro, y a continuación aumento. Al finalizar esta vuelta 23 nos van a quedar 30 puntos bajos. La vuelta 24, la que viene, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base, ¿sí? La próxima vuelta no hacemos aumentos, así que nos vemos para la vuelta número 25. Vamos a comenzar la vuelta 25 y acá vamos a hacer un punto bajo, donde estaba el marcador, que es el inicio de vuelta, y volvemos a marcar. Un segundo punto bajo, un tercer punto bajo, y a continuación una disminución. Y repetimos: un punto bajo, un segundo punto bajo, un tercer punto bajo, y a continuación una disminución. Esto lo vamos a repetir a lo largo de esta vuelta y al finalizar nos quedan 24 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta número 26 y aquí vamos a hacer un punto bajo, a continuación un segundo punto bajo y a continuación una disminución. Y la secuencia es esta: un punto bajo, un segundo punto bajo y a continuación una disminución. Al terminar la vuelta número 26 nos tienen que quedar 18 puntos bajos, ¿sí? Vamos a tejer la vuelta número 27 y acá vamos a hacer un punto bajo en cada punto de base. No vamos a disminuir ni aumentar, solamente vamos a tejer esos 18 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Un punto bajo en cada punto de base. Bueno, me quedo tejiendo y nos vemos para la vuelta, ahí, número 28. Para la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo, marcamos, y a continuación una disminución. Un punto bajo, un punto bajo, y a continuación una disminución. Y esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta vuelta número 28. Recuerden que vamos a hacer todos los modelitos de setas. Esto después el relleno yo lo voy a ir subiendo un poquito más arriba con mis dedos, lo voy a ir a acompañar para que suba un poquito más, porque no quiero que quede tan como duro el tronco, sí quiero que quede suavecito. Bueno, recuerden, en esta vuelta entonces un punto bajo, una disminución. Bueno, nos vemos para la última vuelta.
Bueno, vamos a la vuelta número 29. Voy a quitar el marcador. ¿Vieron que no rellené? ¿Lo ven con forma extraña? ¿Qué dicen? ¿Es una Z o no es una Z? En esta vuelta número 29 vamos a hacer todas disminuciones. Entonces, comienzo con una disminución. La marco. En la vuelta anterior terminamos con 12 puntos. Me olvidé de decirles. Primera disminución. Voy a la segunda. Voy a la tercera. Lo voy girando, lo voy pellizcando, lo voy acomodando como para poder tomar esas hebritas. Al final un poquito se complica, pero bueno, hay que hacerse de alguna maña. Vamos con una disminución más. Ahí. Y vamos con la última. Acá vamos despacito porque ya el círculo se cerró bastante. Entonces, tomen las dos hebritas. Ahí va uno y ahí va otro. Listo. Todas disminuciones, quitamos el marcador. Corto la hebra. Zafo. Voy en busca de la agujita. Enhebro. Ahí. Y miren, vamos a tomar el punto de adentro. Ahí. Y vamos a tomar esos 6 puntitos que nos quedaron. Y vamos a cerrar. ¿Sí? Vamos a tomar de la hebrita de atrás, en lo posible, si no, no pasa nada. Ahí. Vayan contando. Si no, se ayudan con alguna de estas agujitas más gruesas como para que no pierda la forma. Ahí ven, se van ayudando para abrir de nuevo la boquita y para poder ir tomando una a una las hebritas para cerrar. Una vez que tenemos todo enhebrado, cerramos el huequito, rematamos para que esto no se abra. Ahí. Si quieren pueden hacer un segundo remate para cerciorarse de que esto no se abra. Y vamos a agarrar y vamos a perder la hebrita por dentro de nuestro honguito o seta. Ahí. Vamos a acomodar. Esta hebrita a mí me gusta, la pueden cortar al ras, a mí me gusta que sea parte del relleno, así que la voy a ir escondiendo. Bueno, después ustedes eligen el método que quieran, yo porque así tiene como un poquito más de relleno. Ahí va. Bueno, y esto lo vamos a agarrar de los cachetitos y lo vamos a llevar hacia abajo, por eso no tenía relleno, y seta terminada.